Saludos, bellas almas despiertas y en evolución. Bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí estoy hablando del yo para el yo. Lo cual implícitamente nos recuerda y nos hace reflexionar que todo lo que nosotros digamos y hagamos es siempre para uno mismo. Así sea proyectado a otras personas, viene del yo que nosotros sabemos que somos, para el otro yo que a veces no sabemos que somos. Y esta es la unidad inherente que todos tenemos. Así que esa es la intención de este podcast, que es una nueva manera para yo poder comunicar y expresar toda esa belleza que siento de la vida y sobre todo de la realidad. Los que me conocen saben que mi filosofía ha sido invertida en intentar de explicar lo que es esta realidad a través de mis ojos, por supuesto, porque no hay una manera científica de poder decir finalmente qué es esta realidad, sino que existe filosóficamente muchas visiones que muchos intuitivamente compartimos y parten de la unidad. Todos sabemos que en el fondo sentimos una sensación de unidad que es lo que nos guía a vivir de una manera armónica. Y bueno, no debería decir todos, sino la mayoría de nosotros tenemos una inclinación hacia pensar que esta realidad es una sola, es un organismo viviente. Y hay pocas personas, pero existen, que viven en el lado opuesto porque todo tiene su polaridad. Y ese lado opuesto es lo que conocemos como la ilusión de separación. Y eso es lo que crea, en esencia, la gran ilusión de esta realidad en la que vivimos y donde podemos tener experiencia. Así que sin adentrarme muy en profundidad ya en este tema, en la razón o el motivo de este primer episodio de este podcast, que ha estado, les confieso, en producción mental, diría yo, durante más de 2 años, si les soy sincero. He estado con la intención de crear este podcast desde hace mucho tiempo, porque había sido mi deseo para poder comunicarme de una manera auditiva, y el medio audiovisual de YouTube fue lo que terminó siendo mi medio principal. Pero en este primer episodio quiero hablarles un poquito de mí, que quienes me conocen ya sabrán, pero me parece necesario para poder empezar con un episodio introductorio a lo que soy, o lo que existe a través de mí y lo que pueden esperar de mí, sobre todo también en este nuevo método de comunicarme con ustedes. Y lo primero que tengo que decir es que mi vida revoluciona o está dedicada a comunicar lo que siento, lo que vivo. Y hay razones por las cuales deseo hacer esto con más ansias que nunca en mi vida. Y se va a hacer más notorio mientras vaya avanzando en este episodio. Pero creo que eso es lo primero que quisiera compartirles, que mi vida está vertida hacia esto. Está, en esencia, dedicada a la libre comunicación de lo que es esta manera con la que yo veo la realidad, que puede ser un poco compleja para muchas personas, principalmente porque lidio con una manera de pensar y una manera de vivir que no es muy popular, que no es lo que nos enseñaron, no es lo que aprendimos. Y ciertamente, si eres de mi generación, no crecimos con esa dirección de búsqueda. Y sobre todo porque mis enseñanzas místicas o mis aprendimientos místicos, mis visiones místicas en realidad, son bastante contrarias a lo que es el status quo o lo convencional, lo aceptado como
digamos, ortodoxo. Y eso lo hace, incluso para mí al menos, mucho más fascinante el poder comunicarme de esta manera, porque no es algo a lo que nos hemos acostumbrado con el tiempo a aprender directamente de una manera académica, aunque es útil, pero mis maneras de enseñar, y siempre me gusta hacer la aclaratoria de que yo no enseño en términos o en su definición de aleccionar, queriendo decir que no enseño un dogma, una doctrina o una especie de cuerpo de estudios que pueda ser aprendido simplemente por escuchar y leer, sino que enseño en el sentido de mostrar, de apuntar, de simplemente enseñar, como cuando, si te quiero enseñar mi nueva computadora, te la enseño. No te la puedo enseñar en términos académicos. Te la pudiera describir, pero no hay nada como enseñarte físicamente y mostrarte lo que es. Y esa es mi manera de enseñar, o al menos esa es la intención que tengo. Por eso trabajo con tantas analogías, con símiles, con metáforas, porque terminan siendo los recursos literarios que son los más adecuados para poder enseñar de una manera real y no de aprender, como pudiéramos decir, al caletre. Y eso es parte de cómo soy y la manera como me parece que yo he podido aprender, y naturalmente, como seguimos enseñamos de la manera como aprendemos. Es la manera más eficiente, por supuesto. Eso me lleva a lo que son mis filosofías, de dónde vienen mis entendimientos de la realidad. Bueno, el primero y quizá más importante ha sido lo que ustedes conocen como el no dualismo, que abarca en esencia todo. Y su hermana, su filosofía hermana, la ley del uno, también es el otro. Pero quiero empezar por lo que es el no dualismo, porque quizá para la mayoría de ustedes es algo completamente extranjero, y extranjero para la mente poder comprenderlo. Me refiero a que el no dualismo es aquello que nos dice que todo es, en esencia, conciencia. No existe nada que esté consciente. Y decir incluso que el universo está consciente es una manera errada, aunque en una buena dirección, pero errada, sin embargo, de poder decir que hay algo que pueda estar consciente, porque lo único que existe es conciencia. Esto es bastante difícil y confuso para la mente occidental, que ha sido, digamos que, adoctrinada a pensar de una manera científica y a creer de una manera religiosa. Pero esa es mi dirección, esa es mi manera en la que puedo decodificar esta realidad de una manera coherente, que no excluya nada y que en realidad abarque todo. Entonces, cuando hablamos de no dualismo, para las personas que tengan un entendimiento de las filosofías orientales, estamos hablando de budismo, taoísmo y la cultura hindú o hinduista. Lo segundo que ya mencioné es la ley del uno. La mayoría de ustedes me conocen por ese trabajo. Y la belleza de la ley del uno es que, si bien el no dualismo nos enseña la unidad en términos físicos, en términos científicos, de alguna manera, es la ciencia más correcta que tenemos hasta ahora para analizar la mente y sin duda la realidad física. Pero no nos enseñan mucho sobre lo que es la metafísica. Y esto es algo que es tan real como nuestra realidad física. Y la ley del uno abarca un poco más de eso. Sin embargo, la ley del uno puede ser mucho más compleja incluso para la mente científica del occidente, porque trata de unificar muchísimos conceptos que son difíciles
para uno entender, pero quizá la palabra no es difícil, sino fascinante. Y mientras más fascinante es, más complejo se hace porque hay mucho más que explorar y mucho más que digerir y disfrutar en realidad. Pero estas son mis dos filosofías reinantes, por así decir, que son las que me hacen vibrar literalmente día a día, las que toman mis horas de reflexión, las que envuelven mis horas de meditación, y son por las cuales yo inhalo y exhalo lo que es esta realidad. Ahora, una de las cosas que naturalmente sale con lo que es este tipo de mentalidad, si lo pudiéramos decir así, o punto de vista por el cual esto vive a través de mí, es lo que llamamos iluminación. Me gustaría hablar un poco sobre esta palabra aquí, porque si este episodio es para darles una introducción de lo que es mi manera de ver esta realidad, no puedo excluir esta palabra que tiende a ser un poco mal entendida y mal construida también en nuestras definiciones, que es la iluminación. La iluminación es simplemente el reconocimiento del yo egoico, o también lo conocemos como el ser separado, el yo separado. Y a través de este reconocimiento del yo separado, que termina siendo una ilusión en nuestro análisis mental y consciente, se revela lo que es el yo permanente. Este yo permanente es algo que siempre ha estado, seguirá estando, y no hay manera de evitarlo. Sin embargo, nosotros terminamos sobreescribiendo por encima de este yo permanente para poder crear el yo separado. Y el proceso por el cual, y por eso se le llama el camino interno, el proceso por el cual nosotros revelamos a este yo permanente es a través de la aniquilación, o lo que llaman la muerte del ego, que es esa asociación con lo que nos hace sentir separados. Y esto es parte del proceso de iluminación, porque una persona iluminada termina siendo como una especie de título, y nosotros sabemos muy bien lo que significan los títulos en la realidad. Los títulos son falsos. Una persona iluminada no es más que un título. Lo que quizá sea mucho más apropiado decir es que la iluminación es algo que ocurre cuando tenemos lo que pudiéramos llamar un satori en Zen. Y este satori nos hace ver, nos hace sentir, nos hace percibir, nos hace conocer en realidad lo que es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza vibra por sí misma, y una vez vista no se puede dejar de ver. Entonces, a pesar de que todos podemos tener un proceso de iluminación, lo que quizá llega a distinguir o definir a otra persona es qué tanto podemos perseguir esta iluminación. En pocas palabras, o de una manera más pintoresca, qué tanto nosotros iluminamos nuestra vida con esta nueva luz. Y eso es lo que precisamente les quiero compartir. Eso es precisamente lo que yo deseo con pasión poder entregarles a ustedes, con todo mi corazón y todas mis limitaciones, todos como diría Ra, mis aparentes imperfecciones y mi perfección total. Poder entregarles esa manera de poder continuar iluminando cada vez más sus vidas con esta luz que todos ustedes tienen. Y que, bueno, no estaría de más que de vez en cuando pueda suscitarles o incentivarles algún tipo de satori.
por el cual puedan tener un destello de luz, de esta luz interna. Y para eso me valgo, obviamente, de estas dos filosofías que acabo de mencionar, lo que es el no dualismo, conocido en el Oriente como Advaita, Vedanta, y también lo que es la ley del uno, que por supuesto habla de iluminación, de conocer al Creador. Y esa es mi intención. Una de las cosas que naturalmente sale de todo esto es que obtenemos una liberación de la mente, de nuestra identidad. Ese es el propósito. Nos liberamos de aquellas prisiones mentales que tenemos, que podemos llamar identidades. Y aunque muchas personas pueden sentirse agobiadas por lo que pueda traer esto, la experiencia global en todo el mundo siempre ha sido una armonía total con la vida, con uno mismo. Esa liberación, que es la palabra clave en realidad, se ha confundido a través de los años con salvación o el redimir de nuestros pecados y el resto. Liberación es una palabra mucho más apropiada, porque si nos damos cuenta de que nosotros hemos sido voluntariamente víctimas de esta realidad, el propósito es liberarnos, es poder salir de esa rueda en la que estamos y en la que inevitablemente compramos lo que es nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y esa liberación es el liberar de identidades. Como dije hace un rato, la aniquilación del ego, o quizá más apropiadamente el ahogo gradual del ego, en el que se le va agotando elementos por los cuales aferrarse, a identificarse, elementos por los cuales buscar un tipo de definición o de percepción permanente dentro de la impermanencia que es la vida. Y con ese propósito es que en esencia yo intento comunicarles todo, porque no hay, para mí, nada más grande que el poder tener uno control sobre sus propias emociones y no tener que atribuírselas a nada externo, sino a algo que siempre existe, siempre ha existido y siempre seguirá existiendo ahí. Así que esto yo creo que es suficiente para una introducción a lo que va a ser este podcast. Mi manera de poder expresarles, ya sea de manera corta o de manera larga, cualquier formato de tiempo, es una manera más de poder llegarles a ustedes y comunicarles de manera rápida cualquier tipo de información que me parezca relevante y que sienta el deseo de poder compartirlo con ustedes, lo cual es bastante frecuente, si les soy sincero. Así que uno de los otros elementos que van a encontrar aquí es que, como ya dije, va a haber filosofía de lo que es budismo, daoísmo o el no dualismo en general, para poder abarcarlo en un solo término, y la ley del uno, que si bien muchos de ustedes me conocen por mi trabajo en el material de Ra, se extiende a través de otras canalizaciones que tenemos de otras entidades de la Confederación de Planetas que nos han entregado información hermosísima, mucho más poética de lo que podemos encontrar en el material de Ra, y es significativamente nutritiva para el alma, y eso lo van a ir encontrando aquí también. Mientras me vayan atravesando este tipo de información, que hay muchísima,
y hay bastante que hablar de eso. Así que con eso llegamos al final de este primer episodio de este podcast. Siempre agradecido por mi otro yo de escucharme, por ser parte de esto y por simplemente ser. Manténganse en armonía, amor y sobre todo un gran aprecio por esta vida. Hasta la próxima.